se fue. No sé si la grabación quedó guardada en alguna parte, creo que no. Así que voy a grabar de nuevo. Bueno, no importa el PPT, igual lo voy a compartir en el chat, lo voy a poner en un drive y lo voy a compartir en el link del chat, ¿ya? Para que igual lo vean, sí. Así que, sí, no sé si quedó la grabación anterior buena. Ya, entonces, teníamos este ejercicio, esta ecuación exponencial. Entonces, lo que aquí hice solamente es sustituir y igual a elevado a x. Entonces iba a quedar esta ecuación, hacemos la suma resta de fracciones, multiplicamos por y en ambos lados de igualdad, entonces ordenándolo un poco nos va a quedar una ecuación cuadrática, que debemos calcular cuál es la solución para esta ecuación cuadrática para que se cumpla esta igualdad que igual a 0. Entonces, al hacer la formulita, nos queda que estas son las posibles soluciones y trabajamos por caso. Bueno, recordemos que y igual a e igual a la exponencial elevado a x. Entonces, trabajamos por caso. El caso 1, cuando e elevado a x es igual a 3, entonces aplicamos la inversa. Y al aplicar la inversa, en esta parte de acá, esto nos va a quedar solamente x, y acá nos va a quedar que es logaritmo natural de 3. Recordemos que la inversa de elevado a x es el logaritmo natural, el logaritmo neperiano. Entonces esto nos va a dar un aproximado de 1,1. Y en el caso 2, cuando tenemos que e elevado a x es igual a menos 2, en este caso, y lo vuelvo a repetir, esto implicaría de que x sea igual al logaritmo natural de menos 2. En este caso, no es posible esta solución porque como estamos trabajando en los reales, entonces esta solución no nos sirve. Recordemos que el argumento de cualquier logaritmo tiene que ser definido en los reales positivos. Y de hecho, para el logaritmo natural, tiene que ser los reales positivos sin el 0. Porque el 0 aquí es donde explota igual. Entonces, la única solución para la ecuación exponencial sería x igual al logaritmo de 3, que era aproximadamente a 1,1. Entonces, eso era el ejercicio 1. Le voy a poner 1,1. Ahora pasemos al otro ejercicio y aquí se resume. Resumiendo el ejercicio anterior. Sí. Vamos a resolver una ecuación logarítmica. Lo voy a poner bien abajo para... Entonces voy a poner 2. De 16 menos x al cuadrado dividido en 3x menos 4. Y esto tiene que ser igual a 2. Entonces acá tenemos que sacar los valores de x para que esto sea posible, esta igualdad sea posible. Tal que si aplicamos el logaritmo, nos dé igual a 2. Bueno, como les decía en el resumen que hice, y lo voy a proyectar igual, si es que esto me lo permite, porque a veces el computador se cae y se queda pegado. Y pasa de todo. En verdad, a mí siempre me tiene que pasar cualquier chiste, de verdad. Cualquier chacarro me tiene que pasar. Sería raro que no me pasara nada. Bueno, creo que esto se pegó. Bueno, pero tal y como lo dije en el resumen que les pasé, cuando no nos da la base del logaritmo, asumimos que esto es en base 10. ¿Ya? Estamos trabajando en base 10.
Quizás se despegó, sí. Bueno, tal y como estaba aquí en la... No sé si en las observaciones o en el otro. Sí, acá está. Esto es importante. Logaritmo en base 10 de... O sea, el logaritmo de A en base 10 lo podemos escribir también de esta forma. Entonces, en este ejercicio asumimos de que es en base 10. Ahora, recordemos que insertar ecuación. El logaritmo y voy a poner la estructura mejor. Para que esté aquí en... Se está cargando. Acá está. Cuando teníamos esto, logaritmo de A base B, y esto es igual a C, sí, solo sí. A la C igual a A, ¿ya? Entonces, en este caso no nos conviene tampoco pasarlo por la propiedad de resta. Así que nos conviene solamente trabajar con esta definición de logaritmo. Entonces la base es 10. Entonces vamos a tener acá. La base es 10. ¿Cuál sería el exponente? En este caso sería 2. Y esto tiene que ser igual a esta expresión que está acá. ¿Ya? Entonces, esto ya lo hemos transformado a esto. Y así se nos va a hacer como un poco más simple de resolver la ecuación, porque ya no nos queda como alguna función rara. Entonces, esto es igual a 100, al cuadrado igual a 100. Y lo de abajo pasamos multiplicando el tiro en el otro lado de la igualdad. Este polinomio. Es x menos 4 y esto es igual a 16 menos x al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a multiplicar. Nos va a quedar un número bien feo, pero menos 400. Y esto es igual a 16 menos x al cuadrado. Entonces vamos a reordenar un poco porque esto da pinta de ecuaciones cuadráticas. Entonces todo esto es lo que esto lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad con los signos respectivos. El x cuadrado queda positivo, más 300x menos 400 menos 16. Y esto es igual a 0. Entonces esto nos va a quedar solamente como x al cuadrado más 300x menos 416, esto igual a 0. Entonces, aquí se aplica la fórmula de la ecuación cuadrática, como lo que hemos visto para sacar las soluciones del ejercicio 1. Esto. Y bueno, en honor al tiempo, les voy a dar el resultado, pero ustedes después lo pueden hacer. Acá hay unos papeles. O sea, vamos a tener la solución
1, que va a ser menos 300 más raíz de 91.664. Les dije que iba a quedar número feo. Esto dividido en 2. Y la otra solución esta otra solución va a quedar como menos 300 menos la misma raíz, 91.664. Esto todo tiene que ser dividido en 2. Ahí sí. Esto dividido en 2. Ahora, estas dos soluciones lo podemos tomar estas dos soluciones. Se supone que esto nos va a quedar mayor que 0, el resultado es mayor que 0 y esto es menor que 0, o sea, negativo. Si miramos de nuevo el ejercicio inicial, bueno, si la solución fuera negativa, esto al elevarlo a aquí al cuadrado, esto no queda positivo, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a dar el valor aproximado de este resultado, que sería una cosa como, sí, a ver, les voy a, para más o menos que se hagan la idea cuánto vale esa cosa. Menos 300 más, solo sé que es mayor que 0. La raíz de 91.664. Sí, está bien. Y esto dividido en 2. Ya, esto tiene un valor aproximado de 1,38. Y en esta parte tiene menos 300 menos la raíz de 91.664. Y esto dividido en 2. Y esto nos va a dar aproximadamente a menos 301.34. Entonces ya con este valor aproximado para que más o menos nos demos una idea. Entonces, si tomamos este, no habría ningún problema. ¿Ya? Porque, bueno, va a ser positivo en esta parte. Y si tomamos este valor negativo, acá con el negativo al cuadrado queda positivo y bueno, acá nos va a quedar negativo en el denominador, por ende va a ser el argumento va a ser negativo. Pero como dije anteriormente, el argumento tiene que estar definido en los reales positivos, ¿ya? Entonces la única solución que nos serviría en este caso sería este. Esta es la que nos puede servir. A pesar de que al reemplazar este igual nos va a dar 2, pero hay que ser consistente porque el argumento del logaritmo tiene que, tiene que, tiene que ser positivo. Esto tiene que ser positivo, ¿ya? Porque estamos trabajando positivo.
porque si no, esto también valdría, pero no se puede. Así que por lo tanto, la solución para que la igualdad se cumpla será en x sub 1 igual a esto. Sí, se metió en la foto, ¿qué onda? La metí a copiar. Sería esta. Entonces, a reemplazar este valor al logaritmo, acá en x, esto nos tendría que dar igual a 2. Y ahí ustedes lo pueden comprobar. Solamente se reemplaza en x. Ahora la otra ecuación logarítmica, que es un poquito más corto y un poquito más simple, en donde se aplica igual a una de las propiedades, la siguiente. 1 más logaritmo de x, y esto me tiene que dar igual a logaritmo de 2x más 4. Entonces, lo que podemos hacer, simple vista, lo podemos reordenar. Esto lo voy a pasar para allá, restando, para que me quede de esta forma. Logaritmo de 2x más 4 menos logaritmo de x sea igual a 1. Recuerden que estamos trabajando base 10. Cuando sea base 10 no es necesario poner la base. Entonces, bueno, si ustedes lo pueden ver, esto no puede ser posible resolverlo, así a simple vista. Entonces, lo que podemos hacer es recordar la propiedad del cociente. Supone que si yo escribo de esta forma, x más 4 porque esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto. Es solamente recordar la propiedad del cociente, que es lo que estaba aquí. Lo que estaba en esta parte de acá, en las propiedades. ¿Ya? Acá solamente transformé la resta en esto, como que devolví a su estado inicial, el logaritmo del cociente. ¿Para qué? Para que sea más fácil de transformarlo en potencia, como se hizo en el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la base es 10, que la base del logaritmo es 10,
elevado a 1, porque el resultado tiene que ser igual a 1. Y esto es igual a esto, esta expresión de acá. Lo transformamos en potencia. Entonces, esto nos va a quedar como 10. Bueno, ello lo podemos pasar multiplicando al otro lado. Esto nos va a quedar como 2x más 4. O sea, ahora es una ecuación lineal de primer grado. Entonces juntamos las x con las x y las constantes para el otro lado. Y esto nos va a quedar como 8x igual a 4. Entonces, el valor de x para que esta solución se cumpla es x igual a 1/2. Entonces, si yo reemplazo el 1/2 acá, me tiene que dar igual a 1. Se los dejo de tarea para que lo hagan, para que lo reemplace y vea que esta igualdad es cierta. Y el último ejercicio que me alcanzo a hacer, sí lo alcanzo a hacer. Es de derivadas, pero con logaritmos y exponenciales. Y todos juntos. Pero las derivadas las vamos a hacer con logaritmo natural. Así que para que no se asusten. Déjenme ver acá los ejercicios. Ya. Entonces la primera función que vamos a derivar va a ser x al cubo por e elevado a menos 3x. Lo voy a poner como f de x. Entonces, ¿cuál podría ser la solución de la derivada? Recordando todas las propiedades de la derivada. La derivada de la multiplicación, la regla de la cadena. ¿Cuál podría ser el procedimiento? Entonces, ¿se les ocurre? Vamos a poner f' de x. ¿Cómo derivamos esta función? Para recordar, una de las propiedades de la derivada, que es la derivada del producto. Nos decía la derivada del producto, que derivo esto, multiplico por esto sin derivar. Y le sumo esto sin derivar por la derivada de esto.
Entonces de aquí vamos a tener que f' de x es igual. Ahora se me falta la coma. Ahí sí. Entonces la derivada que sé que de x al cubo, ya me está adelantando, es 3x al cuadrado. Multiplicado por la misma función exponencial. Más x al cubo por la derivada de la exponencial. ¿Cómo derivo la exponencial? Si sabemos que si derivo la exponencial de x es igual a la misma exponencial, nadie se le ocurre. Hay 1000 maneras para hacerlo. Una de ellas que para que lo puedan ver mejor es aplicar la propiedad de las potencias. Esto es lo mismo que e a la x elevado a la menos 3. Potencia de una potencia. Ahora, si yo derivo esto, lo voy a hacer en otro abajo mejor. A la menos 3. Si yo derivo esto, bajo el exponente, que es el menos 3, y por regla de la cadena, con la exponencial de x, entonces esto me va a quedar igual. Está bien. ¿Ya? Voy a borrar esto para que no me estorbe un poquito. Porque se me está... no sé qué iba a hacer. Ah, ya, iba a anotar. Entonces está igual a 3. La derivada de... O sea, y de esto sería por menos 3. Entonces, menos 4. Vamos a revisar. En este de acá,
¿sí? Vamos a revisar. No hay problema. Pero un chiquito que vamos a pedir ayuda externa, porque esto igual sirve como... Ya, lo voy a hacer de nuevo en otra parte ya, para que... Ah, ya. No, no es a la menos 4. ¿Por qué? Y que acá lo voy a explicar de nuevo. Y de forma un poco más simple, porque... Ya. Ya, entonces quiero derivar esto. La otra opción, por eso dije que hay 1000 maneras como para derivar esto. La otra opción es que pongamos u igual a la menos 3x. Me voy a pasar un poquito de la ayudantía, pero quiero que esto le quede un poco más claro, ¿ya? Pongámosle u igual a la menos 3x. Entonces, esto me va a quedar como un e a la u. Y ahora entonces yo quiero derivar esto. ¿Por qué la derivada, y esto aparte, la derivada de e a la x es igual a lo mismo? Su misma función. Porque al derivar la función e a la x, esto va a ser igual a la misma e a la x, y por ahí a la cadena voy a derivar x. Y la derivada de x es igual a 1. Es por eso que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Solamente por leerla a la cadena. Porque Euler es una función. Es como que acá es como que hubiera como dos funciones en una. Entonces yo voy a derivar el Euler e a la x y me va a quedar lo mismo. Y por leerla a la cadena voy a derivar el x. Y la derivada de x es igual a 1. Entonces por eso que sale que es lo mismo, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir acá. Sí, todavía no termino, ¿ya? Esto lo vamos a tener en cuenta. Entonces yo voy a derivar la función Euler, ¿ya? Que es lo mismo, y mantenemos el u por la regla de la cadena, voy a derivar u. Ya, pero recordemos que u era menos 3x, ¿cierto? Vamos a reemplazar. Entonces la derivada es menos 3x. Y esto va a ser igual a menos 3. Y por lo tanto sale este resultado. Exacto, sí. La derivada de menos 3x es igual a menos 3. Entonces,
como les decía, cuando se calcula la derivada de Euler de e a la x, es como que si hubiera dos funciones, ¿ya? Entonces supongamos que es como un f de x y está compuesto con un g de x que es el x. Entonces al derivar se aplica la regla de la cadena, que voy a derivar la función Euler manteniendo el x por la derivada del exponente, porque es otra función. No podemos llegar y ya, chao. No, es otra función. Entonces, como la derivada de x es igual a 1, entonces por eso queda la misma. Entonces, esto lo replicamos acá. Entonces voy a derivar la función Euler, que es la misma función Euler, y voy a mantener u por la derivada del exponente. Entonces nos va a quedar esto. Es solamente por regla de la cadena, nada más. Como cuando tenías, lo voy a poner como ejemplo. Falta poco para terminar el ejercicio, así que, pero todavía no se vayan. Al tiro, al tiro, al tiro. Ya, bueno. Cuando teníamos, por ejemplo, toda parte, por ejemplo, el seno de x al cuadrado. Esto es como lo mismo. Es como la misma cosa. Entonces, ustedes cuando derivan el seno de x al cuadrado, ¿qué es lo que hacen? Ustedes derivan el seno primero, pero mantengo el argumento, ¿ya? Entonces, la derivada del seno es coseno. A ver, seno, coseno. Sí, está bien. Mantengo el argumento. Y por regla de la cadena, yo voy a derivar el argumento. Entonces, con lo que pasa con el Euler es exactamente lo mismo. Entonces me va a quedar como 2x por coseno de x al cuadrado, ¿cierto? Esto prácticamente es lo que pasa con la función exponencial, con la función Euler. ¿Ya? Este es su argumento, entonces por lo tanto por regla de la cadena se deriva. Voy a derivar la función Euler en sí, y esto va a ser la misma función, por la derivada del argumento, que es x, y es por eso que sale esta igualdad. Entonces acá lo replicamos de nuevo, pero, acá. Pero recordando de que u era a la menos 3x, entonces nos va a quedar esto. Y por lo tanto, ahora sí lo ordenamos un poquito. Vamos a tener que f de x es igual a 3x al cuadrado sobre a la menos 3x más, o sea, bueno, acá quedaría menos, porque menos que más es menos. 3 al cubo por la exponencial de menos 3x. Entonces ese sería el resultado. De hecho, ustedes lo pueden factorizar y les va a quedar más bonito. ¿Ya? Y bueno, ya no alcanzo a hacer otro ejercicio que también de derivada, pero la solución va a estar hoy día mismo porque la prueba lo tiene mañana. Así que sería fundamental de que esto estuviera hoy día. ¿Ya? Eso. Me voy a apurar con la solución, lo juro. Así que dejámosla, voy a detener la grabación, la dejamos hasta aquí.